Y por otro lado está lo que es el efecto del espacio muerto. Bueno, en el efecto espacio muerto, lo que sucede es que va a haber, en este caso, una obstrucción como por ejemplo podría ser un TEP. Un TEP, lo que sucede es que va a haber un coágulo que va a estar obstruyendo cierta obstrucción, en este caso de lo que es del pulmón, ¿no? Entonces, si va a haber una obstrucción, en este caso por un coágulo, lo que va a generar es que haya una disminución de la perfusión. Sin embargo, si hay oxígeno, entonces la ventilación va a estar bien, pero la perfusión va a estar disminuida. Entonces, como la ventilación va a estar bien, pero la perfusión va a estar disminuida, igual que la anterior, un 2-1, en este caso el EBQ va a estar incrementado. Pero lo mismo que el anterior sucede en este caso, el caso contrario aquí, que es que si la sangre no puede ir por este lado, entonces busca otra forma de redireccionarse. Entonces, como busca a otro lugar para donde irse, la sangre o la perfusión va a incrementar en los demás lados. Entonces, eso sucede aquí. La ventilación, claro, va a estar normal, pero la perfusión, como va a haber más flujo sanguíneo, se va a incrementar. Entonces, va a generar que también haya una disminución del BQ. ¿Pero por qué? Porque la ventilación, pongámosle, es un 2 porque está normal, pero en la perfusión, en este caso va a ser más, pongámosle un 3. Entonces, la ventilación BQ, en este caso, mejor dicho, el BQ se va a disminuir. Y también va a generar una hipoxia. Y aquí están las causas de lo que es de la alteración BQ. Lo que hemos explicado, el efecto Schultz y el efecto del espacio muerto. En el efecto Schultz, las causas, por ejemplo, una neumonía, una atelectasia, una enfisema pulmonar, te pueden generar eso. Como lo explicamos, la neumonía, ¿no? Y en el efecto espacio muerto, un tromboembolismo pulmonar, que es una de las causas, puede ser como que te generan, en este caso. Ahora, si respondemos un poco acerca de lo que es, si estos funcionan, o mejor dicho, mejoran con lo que es con la oxigenoterapia, pues sí, el efecto espacio muerto sí, mejora con la oxigenoterapia y el efecto Schultz también. No, el efecto Schultz no mejora. No, el efecto Schultz. Espacio muerto. El efecto Schultz. Y aquí le dice, el efecto espacio muerto sí responde a oxígeno. ¿Por qué? Bueno, en el efecto espacio muerto, si como hay a este nivel más perfusión, lo que se busca es el que haya intercambio gaseoso, ¿no? Entonces, si tú le das más oxígeno, en este caso a las células, lo que van a generar es que haya más intercambio gaseoso. Por ende, sí va a responder oxígeno. Y en el efecto Schultz, lo mismo. También responde sí. No responde sí. Nosotros sí habíamos encontrado que sí. ¿Dónde habéis encontrado otro grupo? ¿Qué más está en el grupo? Que está, ¿no? ¿Cómo que el efecto Schultz responde oxígeno? Sino que a lo que se refiere el compañero, como no tanto como el efecto Schultz, sino que en esta alteración de Q vamos a ver, ¿no? Que el efecto Schultz, mientras si le metemos oxígeno, como explicaba, va a haber dos vías, ¿no? Va a haber una vasoconstricción y va a irse por la otra vía. En la otra vía sí va a tener, si tenemos otros alvéolos con oxígeno y aumentamos la cantidad de sangre, sí se va a permitir. A eso creo que se refiere mi compañero. No. Creo que el efecto no lo menciona como mecanismo, sino como el efecto de la relación que hay porque más adelante también va a explicar el como tal como mecanismo y ahí significa que no responde. Entonces, pero como mecanismo creo que entendimos. ¿cómo el mecanismo? Después aparece como el efecto Schultz, pero más explicado. Después no veo. ¿Cómo que si el efecto Schultz es uno? Esta alteración de BQ. Alteración de BQ muy severa con desaparición total de ventilación regional. Neumonía severa. Prácticamente lo que mencionaba anteriormente era neumonía. Era como el efecto Schultz. Claro, en este caso estamos hablando de severa. Igual incluye atelectasia, como mencioné anteriormente.
Yo interpreto que es como si fuera más complicada, como compromete prácticamente toda la estructura. En cambio, solamente cuando mencionas el efecto Shunt como tal, era que se encuentra en un estado leve que todavía podría reaccionar de alguna forma al oxígeno, porque no está comprometido toda la estructura. Y si este es un pulmón, y ustedes tienen 2 pulmones, y cada uno va a tener un 50%, bueno, no sé exactamente, pero cada uno tiene un 50% de la circulación pulmonar. Digamos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué cosa? Doctor, disculpe, hay una consulta. Esto del efecto Shan no es la reposición del oxígeno, pero de los alvéolos que están en buenas condiciones, porque los que están obstruidos no tienen ventilación. Entonces, yo en Rayton había visto que dice, los que están obstruidos, ahí tenemos el efecto Shan, tienen un BQ de 0, entonces debemos administrar oxígeno a los que sí están respondiendo en mayor cantidades, ¿no? Pero no responden. Pero los que están sanos. Pero es que, o sea, esto es así. Ya, ustedes están a nivel del mar, ¿de acuerdo? Para que lo entiendan. Ustedes están a nivel del mar. ¿Cuánto van a saturar ustedes? Ya, 99 o 100%. ¿Vale? Ya lo saturan. Vale. Tienen una neumonía. Este pulmón no funciona. Hay vasoconstricción pulmonar y una parte se va a redistribuir un flujo acá, pero no va a ser todo. Digamos que 10% se redistribuye más acá y 40% se va a quedar. ¿Va a ser un efecto Shunt o no? Sí. Ustedes le van a poner oxígeno a este paciente. ¿De acuerdo? Va a entrar oxígeno y este oxígeno va a tener un gradiente alveolar lateral altísimo. Va a comenzar a saturar las células. ¿Va a saturar más del 100%? ¿Con cuánto llega acá el oxígeno? Más o menos 70%. Va a saturar básicamente hasta 100. ¿De acuerdo? Pero cuando ustedes lo mezclan, para que ustedes lleguen a saturar de 70 a 100, probablemente con 1 litro de oxígeno es suficiente. Luego lo veremos eso cuando hablan lo de gradiente alveolar arterial. De acuerdo, pero es suficiente. Con 1 litro de oxígeno, probablemente los gradientes que entren entre estos hagan que sature de 70 a 100%. El que ustedes le pongan 2 litros, porque va a mejorar de 70 a 100%. Eso no hay duda, porque el paciente viene desoxigenado. Cuando ustedes le ponen 2 litros, ¿va a saturar más? Cuando le pongan 10 litros, va a saturar más. Entonces, este 100% se va a mezclar con esto, que está en 70, igual va a quedar en 85%. Por más que le pongan oxígeno, no va a responder. Va a responder a una cantidad mínima, pero por más que le sigan poniendo oxígeno, no va a responder el paciente. No es. En alteración VQ sí, porque hay diferentes zonas que se pueden oxigenar de diferentes maneras y la apertura y demás. En Shunt no funciona así. ¿Vale? Bueno, en alteración VQ también lo que va a haber es que va a haber una gradiente alveolar lateral alta y las cosas ya las explicamos, ¿no? Sin embargo, aquí va a ser lo que es la definición, que es una condición en la que existen áreas de pulmón con alta, una alteración alta en el BQ y una alteración baja en el BQ. Ya. Entonces, dice, no responde oxígeno. El Shunt netamente ya, hablando así como el doctor menciona ya un poco de las causas por las cuales puede suceder, es que va a haber alteraciones tanto anatómicas como alteraciones fisiológicas, ¿no? O funcionales. Por ejemplo, las alteraciones anatómicas pueden ser malformaciones cardíacas congénitas, como por ejemplo puede ser la comunicación interauricular, en la cual la sangre venosa del ventrículo derecho pasa directamente al ventrículo izquierdo y no se oxigena o no se oxigena. El otro es la funcional, en la cual la alteración BQ es demasiado severa y genera una desaparición total de la ventilación. Como por ejemplo está el síndrome del cierre respiratorio, el edema pulmonar, el ectasis o la neumonía severa. Bueno, eso es en una neumonía severa. Bueno, en una neumonía severa lo que sucede es que la mayoría de los alvéolos van a estar comprometidos y van a estar ya ocupados en su totalidad, se podría decir. Entonces, si de alguna u otra forma tú le das oxígeno a estos pacientes, no van a responder necesariamente, no responden incluso.
¿Por qué? Porque por más que tú le des oxígeno, igual no va a haber intercambio gaseoso porque la mayoría de los alvéolos van a estar ocupados. Ya, y eso es ya un poco más ampliado, en el cual ya habíamos explicado un poco acerca de la neumonía, y es aquí cuando le das oxígeno, ¿no? Pongámosle aquí que en una perfusión de cuando tú le das oxígeno a unos alvéolos que están desocupados, que no están con una neumonía o que están libres, te van a dar un BQ de 75 hasta 95%. Pero si en una neumonía severa, ya donde los alvéolos están ocupados completamente, tú le das oxígeno, como el doctor también lo menciona, por más que tú le des oxígeno de un 75%, no va a llegar hasta un 95%, sino se va a quedar igual, en un 75%. Bueno, ahora está lo que es la hipoventilación. En la hipoventilación está lo que, dentro de las causas, tenemos que entender primero de que va a haber dos cosas. Uno, que va a haber depresiones interrespiratorias y disfunción de la bomba muscular, que son las podemos clasificar esas dos grandes causas. Bueno, primero en la depresión interrespiratoria. Cuando sucede causas, por ejemplo, en una intoxicación por fármacos como en opiáceos o en barbitúricos, lo que van a generar es que hay una depresión interrespiratoria y por ende va a generar también hipoventilación y precapnia. Otras causas, por ejemplo, también puede ser en un ACV, en una hemorragia, en un HCA, también, por ejemplo, en una meningitis o en una encefalopatía. Luego está lo que es la disfunción de la bomba muscular. Bueno, en la disfunción de la bomba muscular también se va a ir en dos. Uno que es el aumento de la carga de trabajo y otro en la reducción de la capacidad contractil. En el aumento de la carga de trabajo va a haber también división en tres, que es aumento de la ventilación por minuto, aumento de la resistencia elástica y aumento de la resistencia no elástica. Primero, en el aumento de la ventilación por minuto. Eso puede suceder, por ejemplo, en una hipertermia o en una taquipnia. En una hipertermia lo que te genera es que haya incremento, ¿no?, de una otra forma de la respiración y también de la frecuencia cardíaca. Y por último, te va a generar que haya más carga de trabajo, y la taquipnia te va a generar de que hagas mucho esfuerzo respiratorio y por ende tus músculos, los músculos se cansan, ¿no?, por decirlo de esa forma. Entonces, como los músculos se cansan, te va a generar que haya mucha carga de trabajo y por ende te va a generar una disfunción de la bomba muscular y por ende una hipoventilación. Bueno, en el aumento de la resistencia elástica está, por ejemplo, lo que es en este caso por una baja de sensibilidad de la pared torácica, una baja de sensibilidad pulmonar o una baja elastancia. En la baja de sensibilidad de la pared torácica puede estar la obesidad o la osteoporosis. Bueno, en los pacientes obesos, ellos generalmente no amplian correctamente, ¿no? O sea, no tienen mucha capacidad para poder respirar y se cansan muy rápido. Y en la osteoporosis lo que sucede es de que, como van a tener una alteración a nivel de la columna vertebral, les va a generar de que haya también carga de trabajo por ese mismo antecedente. En la baja sensibilidad pulmonar está lo que es el síndrome de distrés respiratorio agudo y la fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar no solo te genera en ese caso lo que es aumento de la resistencia elástica y difusión de la bomba muscular. Más adelante lo voy a mencionar nuevamente. La baja elastancia está lo que es el EPOC y el asma. Y en el aumento de la resistencia no elástica está el asma y la bronquitis crónica. Bueno, ya a lo que es la reducción de la capacidad contractil. Aquí está lo que es la disfunción neuromuscular y la disfunción muscular. En la disfunción neuromuscular, por ejemplo, tenemos lo que es el Guillain-Barré, ¿no? El Guillain-Barré genera de que los músculos no funcionen correctamente. El que más lo mencionamos, por ejemplo, el diafragma, no funciona correctamente y por ende genera hipoventilación. O también lo que está la disfunción diafragmática, el ELA, que también te genera alteración a nivel muscular, y lo otro que es la disfunción muscular, que es el EPOC, también lo que es por causa metabólica, como por ejemplo puede ser la hipocalemia, la hipocalcemia, la hipomagnesemia y la hipofosfatemia, que pueden generar.
Luego está lo que es, en este caso, la altura. La altura va a haber una baja presión inspirada de oxígeno y te va a generar hipoxemia. ¿Pero cómo? Bueno, generalmente cuando tú vas a una altura más elevada, en este caso nosotros no sucede mucho a la altura más elevada, sino puede suceder con bajar altura a sin bueno, pero pongámosle en un paciente que sí es de la costa, por ejemplo, que es de Lima, que va a una altura más elevada, por cambios de la presión barométrica, lo que va a generar es de que haya una alteración y no haya una correcta aclimatación. Una correcta aclimatación y por ende va a generar de que el paciente le genere mal de altura. Otra causa, por ejemplo, puede ser la inhalación de humo por exposición al fuego. Lo que sucede en la inhalación de humo por exposición al fuego es de que el humo de alguna u otra forma genera de que haya menos oxígeno en el ambiente donde te encuentres, y si hay menos oxígeno lo que va a generar es de que también tengas disminución del aporte de oxígeno a tus células y por ende una hipoxemia, ¿no? Ya bueno. Sí. Ya, Pero no ha explicado lo de ha dicho solamente que era mal de altura, no ha explicado por qué el paciente era hipoxemia. A mayor altura, menor presión de oxígeno. A menor altura, La pisada. entonces cuando tienes... La pisada. Ya. Cuando tenemos una altura que es del tipo, tenemos esta cantidad de presión. Entonces, cuando estamos a 0 metros sobre el nivel del mar y llegamos aquí 2000 metros sobre el nivel del mar, existe una diferencia. Cuando hay menos metros sobre el nivel del mar, pues tenemos una presión de oxígeno. Cuando tenemos una mayor altura, tenemos una menor presión de oxígeno. Lo que ocurre en estos casos es que de forma compensatoria, al haber menos presión de oxígeno, empezamos a respirar más rápido. Tan rápido que empezamos a barrer con el CO2 también. Es por eso que ahí se menciona que podemos tener una alcalosis respiratoria, una hiperventilación, porque estamos intentando compensar esa falta de oxígeno. Y en cambio, cuando hay menos alturas, pues la presión en estos casos sería compensada. Ahora, lo que menciona mi compañero se trataría de una respuesta anómala del cuerpo a intentar compensar. Pero eso estaremos hablando de otros efectos, como mencionó el mal de monje, que es distinto en todo caso. ¿Pero por qué hace hipoxemia el paciente? Porque la presión de oxígeno no es suficiente, no puede contrarrestar la presión que tiene negativa del pulmón. Eso me olvidé. Ángela. Porque va a disminuir la tracción inspirada. Ya, ¿cómo es eso? Yo también había entendido con el gráfico que mientras más presión, esta presión va a ir disminuyendo, ¿no? Entonces, lo que nos va a llevar a esta presión, ¿verdad? Eso cuando va Corredor. Ok. Bueno, esta es la columna barométrica aquí, ¿de acuerdo? La columna barométrica, ¿cuál es la presión a nivel del mar? 760, ¿verdad? Vale, ¿qué gases generan esa presión a nivel del mar? Oxígeno, nitrógeno. Nitrógeno. ¿Qué porcentaje? 21% y 78%. ¿Verdad? Ustedes saben que todos hay una FiO2 de 0,21 a nivel, en todas partes, aquí en cualquier parte, y el resto es nitrógeno y un 1% es resto de gases, ¿verdad? Entonces, si esto, presión parcial de gases, si esto pesa 760 milímetros de mercurio, ¿qué proporción tiene cada uno?
un quinto y 4 quintos, ¿verdad? Esa es la presión parcial, ¿sí o no? De un gas en una zona. Entonces, de esto, como el oxígeno ocupa una quinta parte, será el oxígeno la quinta parte. ¿Cuánto es la quinta parte de 760? 152, ¿verdad? ¿Y el otro cuánto será? 608. ¿Lo entienden o no lo entienden? Sí. Entonces, en una columna de oxígeno, si hay una presión de 760, tiene dos gases. Uno que ocupa la quinta parte y otro que ocupa 4/5 partes. La presión parcial de oxígeno será 152 milímetros de mercurio. ¿Vale? Entonces, el paciente o la persona abre su boca. Y acá está el alveolo. ¿Vale? Entonces, ¿qué presión hay acá a nivel de la boca? 760. ¿Qué presión parcial de oxígeno hay? 150. Entonces, acá, en la tráquea, entran 150 milímetros de mercurio. 150 milímetros de mercurio. Una parte que se convierte en vapor de agua. Muy bien. 40 o 50 milímetros se convierten en vapor de agua. ¿Cuánto queda? 100. 100 milímetros de mercurio es lo que llega al alveolo. ¿De acuerdo? Llega acá el capilar, en la parte final. El capilar va a tener una presión de... ¿Cuánto tiene la presión precapilar? 40 milímetros de mercurio. ¿Cuál es el gradiente alveolo precapilar? Eso no es lo mismo que el gradiente alveolo arterial, es otra cosa. El gradiente alveolo precapilar. ¿Cuánto es? Pues. 100 menos 40, 60. Entra con un gradiente de presiones de 60 milímetros de mercurio. ¿De acuerdo? Ahora ustedes no están a nivel del mar. Están en la altura A y la presión cuando están acá más arriba, evidentemente hay una columna más pequeña, ¿sí o no? Entonces tal vez es 500 para hacer valores exactos. ¿Qué porcentaje, qué presión parcial de oxígeno hay ahí? 100, porque es la quinta parte. ¿Qué presión parcial hay en la boca del paciente? Una parte se va a... Vapor. Ya, se va a 40. ¿Cuánto queda? 60. Al alveolo le llega a 60. ¿Cuánto hay acá? 40. 60 menos 40. 20. ¿Dónde entra con más facilidad el oxígeno? Por gradiente de presiones. A nivel de... Entonces, ¿satura más el oxígeno? ¿Satura más la hemoglobina o no? Sí. En cambio, en la altura, porque no hay un gradiente alveolo precapilar alto, por eso no saturamos las hemoglobinas. Ustedes, en cambio, ese paciente agarran y le ponen a la altura que tiene 500 milímetros de mercurio. Agarran y le ponen una máscara de Venturi con una FiO2 de 0,5. No importa. Una cánula binasal a 1 litro. ¿Cuánto corresponde eso de FiO2? 0,24. Ya, 0,24. Digamos que 0,25 para hacer mejor. Solamente 1 litro de oxígeno. 1 litro, ¿de acuerdo? ¿Cuánto es la quinta parte? Entonces, ¿cuál es la presión parcial de oxígeno? La cuarta parte, porque está 0,25. 0,75 será de nitrógeno, ¿verdad? Porque es el resto de los gases. La quinta parte, la cuarta parte de 500, ¿cuánto es? 125. ¿Qué presión parcial va a haber en la boca del paciente? 125. 125. ¿Cuánto se va a ir al vapor de agua? 40. Entonces, ¿cuánto le queda acá en el alveolo? 85. 85. ¿Cuál es el gradiente ahora? 40. ¿Va a entrar más oxígeno o no va a entrar más oxígeno? Así funciona la oxigenoterapia. Usted le pone más oxígeno, la presión parcial del gas desde la boca hacia el alveolo es mayor, con lo cual el paciente satura mejor. ¿Por qué? Saturas porque hay un gradiente mayor. Simplemente. En cambio, y eso es lo que pasa acá. Altura con baja presión atmosférica. Hay menos presión, 500. ¿De acuerdo? Acá sí baja la FiO2. La FiO2 es menor porque la fracción ya no es 0,21. Probablemente porque la presión del gas, del CO2, es muy alta, entonces la presión, la fracción de oxígeno baja. Ahí sí tienes una FiO2 baja, menor a 0,21. ¿Vale? Entonces, ¿entienden eso? Sí. Ahí borren eso, por favor.
Gracias. Bueno, continuando, vamos a hablar ahora de lo que es un poco acerca de lo que es la alteración de difusión. Bueno, la diferencia de los pacientes que tienen alteración de difusión es que ellos no van a producir difusión en reposo, pero lo que sucede con ellos es que va a haber un engrosamiento de la membrana. Por ejemplo, aquí está lo que es la fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar lo que genera es de que va a haber un engrosamiento. Entonces, como va a haber engrosamiento, lo que va a generar es que la gradiente alveolar arterial se va a incrementar porque va a necesitar que haya mayor aporte, podría decir. Sin embargo, esto de aquí no solo sucede en la fibrosis pulmonar, sino también sucede con la asbestosis, la neumoconiosis y el virus. Bueno, un poco en esto de aquí, hablando así. Bueno, la presión de oxígeno alveolar es de 104 milímetros de mercurio aproximadamente, y en el capilar es de la presión de oxígeno entra con 40 y la venosa sale con 104. Sin embargo, lo que quiere decir eso de aquí es que a este nivel va a haber buena oxigenación. Sin embargo, en la fibrosis pulmonar lo que sucede es de que lo normal sería de que aquí se oxigene y dé un poco de tiempo nada más para que pueda salir por el extremo venoso y se pueda oxigenar. Sin embargo, en la fibrosis pulmonar sucede de que aquí se oxigena, sin embargo, el tiempo se alarga mucho y genera de que en el extremo venoso también haya una prolongación, en este caso, del oxígeno. ¿Qué tiempo se alarga mucho, doctor? Porque he dicho el tiempo se alarga mucho. Es 12. No, pero ¿a qué se refiere? No lo entendí. ¿El tiempo se alarga de qué? Es del intercambio gaseoso, doctor. De la difusión. De la difusión. Del oxígeno. El oxígeno difunde rápidamente, pero como tienes una membrana engrosada, en vez de ir rápidamente, va lento. Entonces necesita un tiempo más prolongado de estancia eritrocitaria intracapilar para que se pueda saturar. Y por eso si haces ejercicio, te saturas. ¿No? Ajá, sí, doctor. Eso menciona también, doctor, de que cuando hay... lo normal es por eso de que ellos dicen de que no producen hipoxemia en reposo. Pero sin embargo, cuando ellos producen ejercicio o hacen ejercicio, la presión es más y por ende desatura. Por esa razón. De que... A ver. Tenemos ¿cómo saber una capilar pulmonar? Esto, como el doctor explicaba, esto no produce hipoxemia en reposo. ¿Por qué? Porque vamos a tener esta la presión de oxígeno sanguínea y vamos a tener cuando pasa el sangre, la sangre para que se oxigene, vamos a tener la presión de oxígeno en 40 miligramos de mercurio, pero va a salir y va a seguir con 104 milímetros de mercurio. Al inicio, para que llegue hasta acá, ya es suficiente para que esto se pueda oxigenar. Lo que resta de acá en adelante, como vemos en la flechita, y es la reserva de tiempo para oxigenar a pesar de la alteración de la difusión. Pero ¿qué va a pasar cuando hay una membrana engrosada, no? Esta se va a prolongar este tiempo, entonces no va a tener un buen intercambio. Básicamente eso. Vale, ¿tienen, chicos? Sí. Vale. Voy a apuntar eso. A ver, vuelve antes. O sea, si es así, o sea, ¿a qué frecuencia cardíaca puede ir el paciente? Tal vez a 60 latidos por minuto, ¿de acuerdo? ¿Cuánto es el tiempo en el cual va a pasar por acá un eritrocito? En un segundo. ¿De acuerdo? Porque va a 60 latidos por minuto en un minuto, un latido por segundo, ¿verdad? Entonces el eritrocito pasa por acá. Normalmente requiere, acá le han cortado la de abajo, pero normalmente solamente requiere un tercio del tiempo. Si ustedes lo dividen en 3 el tiempo del paso del eritrocito capilar, en un tercio del tiempo se satura. ¿De acuerdo? Ahora, si el paciente está con difusión alterada,
esto está engrosado. Entonces el eritrocito en vez de pasar así, pasa así. Porque está engrosado. Entonces va lento. Entonces tal vez este paciente requiere 2/3 de un segundo para saturarse. En cambio, el paciente se pone a correr. Entonces como se pone a correr, su frecuencia cardíaca aumenta al doble, a 120. ¿En cuánto tiempo va a pasar el eritrocito? En medio segundo. ¿Verdad? Acá pero ¿cuánto requiere para poder saturarse? 0.66 o no. ¿Requiere más de 0.66 o no? Entonces, ¿va a saturarse? No se va a saturar, hace hipoxemia durante el ejercicio. Por eso. Vale. ¿Va a responder oxígeno? ¿Este responde oxígeno? ¿Por qué? Vence presión. Rompe. ¿Quién más está en el grupo? Doctor. ¿Por qué responde oxígeno? Basado en lo que he explicado hace un rato. Doctor, ¿por qué responde oxígeno? A ver, doctor. Si acá usted quiere que pase más rápido, ¿cómo va a hacer que pase más rápido? ¿No tiene que aumentar las concentraciones acá? Si acá en vez de 100 habría 200, ¿no va a pasar más rápido? Entonces, si usted le reponen oxígeno, va a aumentar la concentración alveolar y como aumenta la concentración alveolar, va a difundir con mayor rapidez simplemente por una cuestión de difusión. Entonces, este paciente responde a oxigenoterapia en estados de taquicardia. ¿De acuerdo? Vale. Sí, doctor. Una consulta. Y en este caso, si lo saturamos con demasiado oxígeno, ¿no ampliaría el vaso sanguíneo también? O sea, colapsamos. O sea que hay una zona de West tipo 1. ¿Pero por qué? Había revisado de que si se admite demasiado oxígeno, el alvéolo satura y comprime el vaso sanguíneo y tampoco hay una buena perfusión. Pero el alvéolo se vuelve una zona West tipo 1. ¿Se acuerdan de las zonas de West, no? Mayor ventilación, poca perfusión, equilibrio, y luego hay poca ventilación y mucha perfusión en las zonas gravitatorias. Es un poco discutible porque hay estudios en astronautas donde hay ausencia de gravedad y no es tan claro esto de las zonas de West. Pero esto de acá normalmente lo que dice el doctor es porque hay compresión, ¿verdad? Pero esto es por presión. Pero en general el alvéolo, por el oxígeno que es difundible acá, no genera tanta presión alveolar para que pueda comprimir esto. Eso normalmente puede pasar cuando el paciente está sometido a presión positiva. Normalmente tenemos presión negativa en estas zonas de acá y las presiones alveolares, independientemente de la capacidad oxigenatoria, solo varían desde +1 hasta -5. Entonces, en pacientes eupnéicos, esto acá no pasa. Salvo que tengas atrapamiento aéreo, que es EPOC, asma o demás. Pero si no tienes aumento de presión alveolar durante el intradórsico por EPOC, asma o presión positiva con ventilación mecánica, no se colapsa el intestino. O sea, la zona de West se mantiene tal cual. ¿Vale? Ya, bueno, vamos a pasar a lo que es la clasificación de insuficiencia respiratoria. En este caso, insuficiencia respiratoria. 3 minutos, doctor, son 4. Ya hemos pasado de La insuficiencia respiratoria lo vamos a dividir en dos. Uno es de acuerdo a lo que es la gradiente alveolar arterial, en las cuales si la gradiente alveolar arterial está aumentado o está normal. Si el gradiente alveolar arterial está aumentado, pero responde a oxigenoterapia, vamos a tener a las dos causas que hemos mencionado anteriormente, que son la alteración del BQ y la alteración de la difusión. Sin embargo, si no responde a oxigenoterapia, vamos a tener shunt. Y luego está lo que es el gradiente alveolar arterial normal, en los cuales va a haber dos casos. Uno es donde hay hipercapnia y el otro donde hay eucapnia o alcoholismo respiratorio. En la hipercapnia va a estar lo que es la hipoventilación y la eucapnia o alcoholismo respiratorio va a ser lo que es la baja PO2 o presión respiratoria de oxígeno. Y esta es la otra clasificación que también debemos saber, que es la clasificación según la gasometría, que es la que conocemos, que es si la presión arterial, mejor dicho, alveolar de oxígeno es menor de 60, es una tipo 1 y la presión arterial de CO2 es normal o baja,
Y la tipo 2 es cuando la presión arterial de CO2 se altera y es mayor de 50 milímetros de mercurio. Y la presión, que eso es con lo que vamos a poder determinarlo, o como aquí menciona, que es la presión de CO2 mayor de 50 milímetros de mercurio, en la tipo 2, que es la hipocárnica, o en la tipo 1, que es la hipoxémica, la presión de oxígeno menor de 60. Luego está la tipo 3 y la tipo 4, pero las importantes que tenemos que tener en cuenta es la tipo 1 y la tipo 2, que son las que hemos visto. Vale, ok, gracias doctor. Urday, González, Quispe, Renzo, y Contreras está fuera, ¿no? Quiero. ¿Quién iba a pasar a la diapositiva, por favor? Respiratorio normal, espacio norte, positivo. Todos los dispositivos. Buenas noches, doctora, buenas noches, compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre el flujo respiratorio normal, el espacio muerto y los dispositivos de bajo flujo y en qué pacientes podemos utilizar. Cuando hablamos del flujo respiratorio de la ventilación normal, vamos a empezar hablando de su mecánica, que básicamente casi en su totalidad se va a dar por el diafragma, ¿no? Vamos a tener la elevación de la caja torácica y dentro de la inspiración usaremos los músculos intercostales externos y durante la expiración vamos a utilizar los músculos intercostales internos. Tenemos otros músculos los cuales van a también intervenir durante todo este mecanismo, como por ejemplo el esternocleidomastoideo, que básicamente lo que va a hacer es elevar el esternón, los serratos anteriores que nos van a ayudar en la elevación de las costillas, y otros como por ejemplo el recto del abdomen que van a comprimir todo el contenido abdominal para hacia arriba contra el diafragma. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar sobre las presiones que van a originar el movimiento de aire. Vamos a hablar sobre la presión pleural. La presión pleural es aproximadamente menos 5 centímetros de agua, en la cual pues en una inspiración normal vamos a tener la expansión de la caja torácica, que es menos 7.5 centímetros de agua. Bueno, ahorita vamos a más o menos explicar todo lo de la presión, todo el tema de presiones. Y una presión alveolar que básicamente va a ser de 0.5 litros durante los 0.2 a 0.3 segundos durante la inspiración y la expiración, en la cual se va a dar la presión básicamente va a ser menos 1 centímetro de agua. Entonces, cuando hablamos de volúmenes y capacidades, vamos a tener el diagrama que podemos ver ahí, en la cual el volumen corriente, primero tenemos que entender que todas las flechas hacia arriba significan, o bueno, las líneas hacia arriba nos van a hablar sobre una inspiración, y las que van hacia abajo básicamente sobre una expiración. Entonces, cuando hablamos de volumen corriente, el volumen corriente es de 500. El volumen corriente va a ser de 500 mililitros. ¿Qué es el volumen corriente? El volumen corriente básicamente es lo que vamos a hacer todos, ¿no? Por lo general la inspiración y la expiración normal. Cuando hablamos del volumen de reserva inspiratoria, que es aproximadamente 3.000 mililitros, vamos a hablar sobre, al momento, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo de cuando entramos a la piscina, ¿no? Estamos respirando normal y expandimos los pulmones para ingresar a la piscina, ese va a ser nuestro volumen de reserva inspiratoria. Lo mismo que el volumen de reserva expiratoria al momento de eliminar todo el aire que tengamos contenido dentro de los pulmones y hagamos un sobreesfuerzo, eso va a ser nuestro volumen de reserva respiratoria de aproximadamente 1100 mililitros. Y por último, el volumen residual. ¿Qué significa el volumen residual? Es básicamente el oxígeno que va a quedar dentro de los pulmones por más que hayamos botado absolutamente todo el oxígeno. Al parecer, si que nosotros nos quedamos, por más que parezca que nos quedamos sin aire, siempre va a quedar un poco de aire dentro de los pulmones y ese es el volumen residual.
Y bueno, sí que tenemos entendido los volúmenes residuales, vamos a hablar sobre las capacidades, que básicamente es la sumatoria de los volúmenes, ¿no? La capacidad, por ejemplo, la capacidad inspiratoria es el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria, al igual que la capacidad residual, que es el volumen de reserva inspiratoria más el volumen residual. Y la capacidad vital, que tenemos el volumen corriente, el volumen de reserva inspiratoria e inspiratoria, y la capacidad pulmonar total, que es la capacidad total de los pulmones para reservar todo el oxígeno. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a hablar también sobre el volumen respiratorio por minuto. ¿Cómo vamos a sacar el volumen respiratorio por minuto? Teniendo en cuenta que las respiraciones son de 12 a 20 respiraciones normales por minuto, vamos a tomar para este caso, por ejemplo, las 12 respiraciones, ¿no? Que el volumen, vamos a tener acá, hay que tener en cuenta el volumen corriente. El volumen corriente por la frecuencia respiratoria, que sería 500 por 12 y sería un aproximado de 6 litros por minuto, dándonos el volumen respiratorio. Siguiente, por favor. Ahora, cuando hablamos del espacio muerto, primero tenemos que entender qué es el espacio muerto. Tenemos dos, espacio muerto anatómico y espacio muerto fisiológico. El espacio muerto anatómico van a ser todas las estructuras en las cuales va a ingresar el oxígeno, sin embargo no va a haber un intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso se va a dar exclusivamente en los alvéolos. Sin embargo, como les vuelvo a repetir, este espacio muerto va a ser toda la estructura en la cual simplemente va a haber paso de oxígeno. El espacio muerto fisiológico va a ser el espacio muerto anatómico, más algunos alvéolos que no van a perfundir, que no van a hacer intercambio gaseoso. También los vamos a incluir dentro de este espacio muerto fisiológico. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, cuando hacemos el cálculo del espacio muerto anatómico, básicamente, bueno, hemos puesto un diagrama aquí que más o menos nos explica que vamos a hablar sobre el espacio. Bueno, esta área gris vamos a tener que es el espacio muerto en la que solamente va a contener oxígeno, y el área rosada que es un espacio con aire alveolar con nitrógeno, en la cual la fórmula en la cual vamos a utilizar para hacer el cálculo del espacio muerto anatómico va a ser pues, el área gris menos por el volumen total del aire inspirado sobre este área rosa, que como les digo es el espacio alveolar con nitrógeno, más el espacio muerto que solo va a contener oxígeno. Siguiente, por favor. Y bueno, también vamos a tener el cálculo del espacio muerto fisiológico, ¿no? En la cual vamos a utilizar la ecuación de Bohr, en la cual nos va a decir que vamos a sacar bueno, el cálculo de este espacio a través de la presión arterial parcial de CO2 menos la presión parcial de CO2 también, pero en la presión del volumen expirado sobre la presión arterial parcial de CO2. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar sobre los dispositivos de bajo flujo, ¿no? Dentro de los dispositivos de bajo flujo vamos a tener dispositivos en los cuales el oxígeno va a estar administrado, pero también va a haber una combinación incluso con el aire inspirado normal o ambiental, junto con el oxígeno que van a administrar cada uno de ellos, ¿no? Dentro de estos sistemas de bajo flujo vamos a encontrar, por ejemplo, la cánula binasal, la mascarilla simple y una máscara con reservorio. Cuando hablamos de la cánula nasal vamos a tener que es una de las más utilizadas, un dispositivo bastante sencillo y que es generalmente bastante aceptado por el paciente. Bueno, creo que todos lo conocemos, es un tubo elaborado de plástico. Sin embargo, dentro de la extensión tenemos dos puntas que se van a adaptar hacia los orificios nasales, ¿no? Y estos se pueden acomodar dentro de alrededor de los pabellones auriculares. Las ventajas de esta cánula nasal es que al paciente va a permitir realizar la mayoría de sus actividades normales, como por ejemplo hablar, comer, dormir, incluso si es que tuviera alguna enfermedad respiratoria, pues realizar la expectoración de algún líquido, ¿no? Bueno, otra ventaja es que tiene bajo costo económico y como podemos ver ahí es un sistema de bajo flujo en la cual vamos a poder administrar
por medio de esta cánula nasal, teniendo como por ejemplo, para empezar, por un litro una concentración de 24% más o menos, en la cual vamos a ir avanzando aproximadamente de 4% hasta 4 litros por minuto. Siguiente, por favor. Seguimos con la máscara simple, en la cual, bueno, esta máscara va a poseer orificios laterales que van a permitir la salida del volumen que se va a expirar, ¿no? Que el paciente va a expirar, en la cual también vamos a tener unas válvulas que van a dificultar la entrada de aire durante la inspiración. Como podemos ver en la imagen, esta máscara va a abarcar todo lo que es la boca, la nariz y el mentón del paciente y se va a ajustar a través de una cinta. Esta máscara, este dispositivo es sencillo, es ligero y también como en el dispositivo anterior vamos a tener que es un sistema de bajo flujo en la cual podemos administrar de 5 a 6 litros por minuto, teniendo una concentración de 40% y llegando a 60% de 7 a 8 litros por minuto. Siguiente. Y tenemos también la mascarilla con reservorio. A ver, vamos por la siguiente. Tenemos una mascarilla con reservorio en la cual básicamente el nombre lo dice, ¿no? Vamos a tener una reserva de aproximadamente 1 litro de oxígeno en la cual bueno, esa es la capacidad del reservorio de esta mascarilla, lo que básicamente nos va a ayudar es que va a permitir la salida del volumen del aire expirado a través de esas válvulas, pero lo que sí va a dificultar la salida del aire ambiente durante la inspiración. Tenemos de igual manera el flujo administrado de 6 litros por minuto con una concentración de 35%, llegando a 9 litros por minuto con una concentración del 50%. Cuando vamos a utilizar estos dispositivos, por ejemplo, en el tema de cuando vamos a utilizar la cánula nasal, vamos a utilizarlo en pacientes con una hipoxemia leve, ¿no? De leve a moderada, con una frecuencia respiratoria de menos de 20 por minuto y un patrón respiratorio relativamente estable, ¿no? Nos van a proporcionar un FIO2 entre 24 y 40% y obviamente dependiendo del flujo, que puede ser de unos 5 litros por minuto. Como les decía, lo vamos a utilizar en pacientes con una hipoxemia leve, en enfermedades crónicas como una enfermedad pulmonar, obstructiva crónica, bueno, el EPOC, leve a moderada. Y también podemos utilizarlo en casos de insuficiencia respiratoria leve. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de la máscara facial simple, ya vamos a ir viendo pacientes que van a tener una hipoxemia moderada, que van a presentar una hipoxemia moderada, en la cual van a requerir por lo menos un FIO2 del 40 al 60%, ¿no? Como les decía, una hipoxemia moderada con una presión de oxígeno de menos de 60, y bueno, esto es adecuado sobre todo en pacientes con insuficiencia respiratoria moderada. Pacientes con neumonía o con, por ejemplo, pacientes con alguna exacerbación de EPOC, con alguna hipoxemia o incluso cuando presentan también hipercapnia. Siguiente, por favor. A ver la siguiente. Bueno, vamos a hablar acá, retrocedo. La máscara con reservorio, en la cual hay hay máscaras con reservorio de reinhalación parcial, y la siguiente, por favor. Y también tenemos la máscara sin reinhalación, ¿no? En la cual ya vamos a tener una mayor concentración vamos a tener, de todas maneras, el flujo del oxígeno va a ser bajo, pero con una concentración más alta, en la cual vamos a utilizar en pacientes ya que tengan una insuficiencia respiratoria un poco de moderada a grave, en la cual podemos ver que la frecuencia respiratoria puede caer incluso menos de 10, ¿no? El flujo mínimo es de 10 litros por minuto para evitar el colapso del reservorio. Y bueno, como les decía, esto podemos utilizar en pacientes con hipoxemia severa, en pacientes con shock séptico, en trauma grave, intoxicaciones por monóxido de carbono, y en emergencias prehospitalarias, ¿no? Donde se requiera el uso de oxígenos mayores en la concentración máxima posible. Siguiente, por favor. Eso sería todo. Entonces, ¿cuál es la definición
ventilación de bajo flujo, porque ahora los colegas van a hablar de alto flujo. Dispositivos de bajo flujo. ¿Cuál es la definición? Bueno, que, o sea, el aire bueno, el oxígeno vamos a administrar el oxígeno con una velocidad no tan... ¿Qué más sabes tú? El de bajo flujo nos indica también de inspiración de aire variado, ¿no? Que tenemos la administración de un flujo que no es exacto compensado con el aire ambiente. ¿Esto me entiende? Yo lo entendí, doctor, es como nosotros vamos a utilizar oxígeno y es que se va a mezclar con el aire inspirado, ¿no? Y es por esto que nosotros, esta mezcla nos va a producir un frío, ¿no? Pero ese frío va a ser variable, va a ser alto o va a ser bajo. Alto no. No, va variable, hasta un frío 24, más o menos. ¿Han entendido todos? Sí. No, está. Ángela, ¿has entendido? A ver, ¿ves? ¿No significa que el oxígeno que se entrega por estos dispositivos es menor al Es variable. flujo inhalatorio o inspiratorio del paciente? ¿Cuánto es el flujo inspiratorio normal? ¿Ah? Variable. Bien. ¿Qué unidades? Litros por minuto. Es decir, ustedes, cuando están, mírenme, entonces cuando están respirando, toman aire. Ahorita están tomando aire. ¿Cuál es la velocidad? Si yo agarro, es 40 litros por minuto, ¿vale? 30-40. Entonces, ustedes agarran y toman aire. Si yo siguiera tomando aire durante un minuto, ¿cuánto entraría en mi pulmón? 40 litros. 40 litros. ¿De acuerdo? Si fuera 60 litros por minuto, en cada segundo, ¿cuánto entraría? Un litro. En medio segundo entra medio litro, que es el volumen corriente. Medio segundo y entró todo a mi pulmón. ¿Qué pasa si yo estoy con una neumonía y estoy así? ¿Qué flujo tengo? Diga un número. 100. Vale, 100 litros por minuto. ¿De acuerdo? La cánula binasal, ¿qué flujo les aporta? Hasta 5 litros. Entonces, ¿eso qué FIO2 le da? Aprox. 0,4, ¿verdad? 0,4. Entonces, entra 0,4 y va a ser suficiente para hacer match con la necesidad del paciente. El paciente va a estar. Entonces, ¿de dónde va a sacar el resto del aire? ¿Y qué FIO2 tiene el ambiente? 0,21. Entonces, va a ser una mezcla. ¿La FIO2 va a salir 0,4 o va a salir menos? Es variable, ¿verdad? Es variable. Entonces, el sistema de bajo flujo, que son los que han expuesto sus colegas, son incapaces de brindar una FIO2 certera en condiciones en las cuales el paciente tiene frecuencias respiratorias o drive respiratorio incrementado. ¿Puedes borrar tu diapositiva? Ahí dice, hipoxemia leve con frecuencia respiratoria menor y patrón respiratorio estable. Es decir, si el paciente tuviera un patrón respiratorio incrementado o alta frecuencia respiratoria, la FIO2 no va a ser fiable. Entonces, ninguno de estos dispositivos puede asegurar una FIO2. Por eso cuando ponen paciente, cuando le ponen baja. Siguiente. ¿Dónde están las tablas de FIO2? Ahí, eso. Esas FIO2 solamente van a ser relativamente fiables si es que el paciente no tiene un drive respiratorio. Si no, no le pueden poner. Tienen que poner un dispositivo de alto flujo, que es lo que van a decir sus colegas a continuación. Vale, eso. A ver, tercer grupo. Brigitte Quispe, Dayana Bustamante, Erika Córdoba, Kimberly Alvarado, Lucy Sánchez. Lucy, por favor, exponga. Aquí me ayuda, por favor, a... ¿Sabes lo que estoy pensando? Venga, 35. Y ese se prepara.
Bueno, para introducción vamos a ver que para nosotros poder hablar de alto flujo, primero vamos a ver que está encapsulado dentro de este aporte de oxígeno, ¿verdad? Y cómo vamos a, de qué, mejor dicho, a qué se va a deber esto, porque primero se va lo que es el tratamiento de la oxigenoterapia. Dentro de la oxigenoterapia vamos a tener tanto el aporte de oxígeno y la ventilación mecánica, pero en este punto nos vamos a enfocar más a lo que es el alto flujo. Dentro de lo que es el aporte de oxígeno va a haber uno de bajo flujo y de alto flujo, donde a palabras, a mejor dicho, una palabra específica es que nos brinda una FIA2 específica. Y ya bueno, hablando de la ventilación mecánica, pues nos va a dar un soporte ventilatorio que va a estar mediado tanto por presión y por volumen, que va a ser, que puede ser no invasiva como invasiva. Bueno, para nosotros poder hablar de flujo, vamos a ver que la FIA2, si en caso el flujo inspiratorio es mayor al flujo entregado, en acá vamos a ver que la FIA2 es menor al oxígeno entregado. Por ende, si nosotros tenemos el 21% del aire en el ambiente, en este sentido de ambiente, cuando nosotros vemos es que el inspiratorio es mayor que el entregado, se va a ver que el bajo flujo va a estar en la parte media. Pero si nosotros vemos que el inspiratorio es menor que el entregado, el alto flujo va a provocar que el FIO2 va a ser igual al oxígeno entregado. Ahora, para hablar ya del sistema de suministros, dentro de lo que es sistemas de alto flujo, nosotros vamos a ver a lo que es el efecto Venturi, a la mezcla del reservorio analizador y también a lo que es la cálculo nasal de alto flujo. Ahora, si nuestro flujo aportado va a superar a lo que es a la demanda inspiratoria del paciente, aquí vamos a ver que el gas que nosotros inspiramos va a provenir en su totalidad de lo que es de la parte del dispositivo que nosotros llegamos a elegir. ¿Cuáles van a ser las ventajas? Que esta FIO2 van a ser concentraciones más precisas y constantes. ¿Y qué vamos a tener? Que van a ser un aire ya calentado y humidificado. Nos va a proporcionar una FIO entre 0.24% o 50%. ¿Con los qué requerimientos vamos a tener? Que tengamos una fuente de oxígeno y que sea el aire comprimido, que hay un humidificador e inclusive calentador integrados que se encuentren en el sistema, ¿no? Y las cánulas nasales de alto flujo que sean pues adecuadas para nuestro paciente, porque en este caso se va a individualizar. Y en caso de las indicaciones, pues vamos a ver a las iras, a las exacerbaciones, ¿no? Como lo que es, a las exacerbaciones de las enfermedades pulmonares como el EPOC, en pacientes, por ejemplo, con COVID, que hay una prevención de la intubación, pero en casos seleccionados, y que sea un cuidado post-extubación para evitar recaída. Bueno, el efecto Venturi. Aquí primero nos vamos a basar en el principio de Bernoulli, donde vamos a ver el flujo, ¿no? El flujo que va a pasar aquí, que va a haber a mayor velocidad va a haber menor presión. Entonces, si nosotros vemos en la entrada hay una mayor presión que en la salida, que hay una menor presión. Por ende, en la entrada va a haber menor velocidad y mayor presión. Pero, ¿qué pasa si se da el flujo continuo? Va a haber en la parte de la succión, a mayor presión va a aumentar la succión. Por ende, a la salida vamos a tener menor presión, donde va a haber una menor velocidad y una mayor presión. Ahora, ¿qué tipos? Doctora, tienes que explicárselos bien y lento. Sus colegas están viendo esto por primera vez, así que comencemos. Bien, les decía que vamos a tener el flujo tanto de entrada como de salida. Pero ¿qué va a pasar aquí? Que en la entrada va a haber mayor presión, que en la salida va a haber menor presión. Entonces, cuando nosotros pasamos por la cánula, va a haber dentro del estrechamiento que se produce, va a haber una mayor velocidad y una menor presión. Pero ¿qué es lo que pasa cuando hay el ingreso de aire para el flujo? Va a haber mayor presión y eso va a provocar que la succión dé a la salida una menor presión. ¿Entendido? Otra vez. Ya. Bueno, dentro de lo que es Bernoulli, lo que pasa es que cuando tenemos el flujo, va a haber tanto uno de entrada como uno de salida. Entonces va a haber mayor presión y a la salida va a haber menor presión. ¿Por qué sí tiene menor presión a la salida? Por la parte de la... como va a haber menor velocidad, si no me equivoco, hay mayor presión que en la parte central, que hay mayor velocidad y menor presión. ¿Ahora otra persona de su grupo? Del principio de Bernoulli, bueno, yo lo entendí de una manera mucho más didáctica, es por decirlo. Al momento de que va a ingresar el oxígeno,
El flujo, no el oxígeno. El flujo, ¿no? Porque también en el Bernoulli, bueno, en el efecto Venturi, vamos a ver que la parte que representa como succión es cuando va a ingresar el oxígeno ambiental. Entonces va a haber esa mezcla tanto del flujo como del oxígeno ambiental, y es ahí donde esto va a producir que se dé una menor velocidad y una mayor presión. Creo que esa parte mi compañera no la mencionó, de que esa ventana, ¿no? Que donde ingresa el oxígeno ambiental es donde va a generar la diferencia dentro del flujo de entrada. ¿Ya? ¿Sí? A ver, explícales a todos. O sea, no sé si el flujo que va a entrar y más el oxígeno que va a causar que ese flujo va a disminuir su presión a la mayor salida, que es esa succión que tiene. Así algo, bueno. Creo que, o sea, lo que quiero explicar mi compañera es que cuando, o sea, por ejemplo, nosotros vamos a tener un conducto cerrado. Vale, ok. Entonces, esa gráfica no. Un conducto cerrado. Un conducto cerrado. Bien, esto lo voy a explicar. Un conducto cerrado. Aquí nosotros vamos a tener, no sé, un fluido, un gas que está en movimiento, que va a estar en este conducto cerrado, por lo cual este va a aumentar su velocidad al pasar por un espacio con mayor estrechez. ¿Por qué? Porque ¿Cómo qué? Un ejemplo del día a el día. oxígeno ambiental. No, pero un ejemplo del día a día. Como una manguera, por ejemplo, ¿no? Vale. Nosotros vamos a tener una manguera que tranquilamente está pasando, ¿no? Con una velocidad disminuida, o sea, tranquila y una presión normal, por así decirlo. Pero si nosotros aplastamos, se estrecheza, ¿no? O sea, se disminuye ese calibre. No sé si me entiendes. Entonces, al disminuir ese calibre va a aumentar la velocidad y, pues, obviamente también va a bajar la presión. ¿Por qué obviamente? Obviamente. No, bueno, obviamente no, o sea, va a aumentar su velocidad. Por el mismo hecho de que tiene un menor diámetro, o sea, el calibre... Ya, pero ¿qué pasa con la presión? La presión va a disminuir. ¿Por qué? Porque va a ejercer un efecto de succión. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que se aspira a hacer... Una aspiradora. En un flujo constante, pero en un tubo normal, con un flujo laminar, usualmente el flujo ejerce diferentes tipos de energía. Pues acá siempre está el principio, la energía no se crea ni se destruye. No puede crearse ni destruirse nada. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué energía genera el flujo? Tiene una energía cinética, que es la velocidad de la que están hablando. Y la otra es la energía que estas partículas generan contra las paredes, que se llama energía o presión transmural. ¿De acuerdo? Entonces, la sumatoria de las energías dará una energía única del flujo en el circuito. ¿De acuerdo? Tienes dos energías. ¿Qué pasa cuando agarras y a la manguera le pones el dedo? Porque hay una estrechez, aumenta la energía cinética, la velocidad aumenta. Entonces, si la energía se conserva en el transcurso del tiempo, si esta aumenta, ¿qué tiene que pasar con la otra? Porque hay conservación de la energía. Entonces, la presión transmural o la energía transmural que está generando, en vez de ser positiva, ahora va a ser negativa. Entonces se genera un principio de... Entonces, por eso, no obviamente, se genera succión del aire que está afuera. Por principio de conservación de energía, Bernoulli es el principio del flujo a través de un conducto único, y lo otro, el principio de Venturi es justamente ese de presión negativa. Esto chupa el aire. Y el flujo va a aumentar, porque se lo succiona desde afuera. ¿De acuerdo? ¿Ahora sí? Sí. ¿Sí? Muy bien. Bueno, pasando a lo que son los tipos de dispositivos al alto flujo. En primer lugar vamos a tener pues, a la máscara Venturi como adaptador de alto flujo, ¿no? Que nos va a permitir a nosotros tener una FIO2 regular que sea administrable, que va a provocar, como decía, una presión negativa, ¿no? Que va a succionar el aire desde la parte del ambiente a través de lo que es a través del dispositivo, ¿no? A ver si ya no ¿dónde estás? Es que tiene
orificio. Mediante este orificio ingresa lo que es el aire, ¿no? O sea, para que entiendan cómo funciona esto, pues. A ver, siga explicando, doctor. O sea, lo normal es que el flujo va a ingresar por acá. Esta es la cánula que viene desde fuera. Ya. Es más gordita. Esto se estrecha. Vale, entra. Entonces es la estrechez. ¿Qué pasa luego? Doctor, creo que vi una imagen. ¿Dónde? Anterior. Pero yo qué. No, pero ese no sé. Entonces, doctora, el aire entra por acá. Y acá está la tubuladura y entra. Se estrecha. Con lo cual va a generar aumento de la energía cinética y el flujo va a salir a mayor litraje por minuto, ¿cierto? ¿A qué velocidad puede entrar acá? De la pared, cuando usted le conecta a la pared. ¿Hasta cuánto le puede dar? ¿Qué flujo? 15 litros, ¿verdad? O sea, lo que ustedes tienen normalmente conectado a la pared, un sistema con pequeña humidificación, y le puede dar hasta 15, es el tope. Vale, si quieren le ponen 15. Entonces, si acá está a 15 litros, ¿a qué velocidad irá por acá? No saben, pero ¿irá más o no irá más? Porque aumenta la energía cinética. Vale, entonces aumenta acá, entonces ya tal vez ya no va a 15, irá a 50 litros por minuto. Tal vez, no tengo ni idea. Eso depende de la estrechez del tubo, lo que han calculado cuando han programado eso. Entonces, ¿dónde genera presión negativa? Acá. Entonces, estas ventanas, ¿para qué sirven? Para entrar. Pero si ustedes han visto, nosotros tenemos en el hospital, solamente, esto no lo tenemos, ¿sí o no? No, tenemos solamente uno verde y uno blanco. Y eso va girando, porque este de acá va a limitar un poco la entrada de las ventanas, aunque acá sale parecido, ¿ves? En este no. Pero lo que hacen es, cada vez que lo giran, la ventana se va estrechando. Y eso da una entrada diferente de aire para que la FiO2 sea más certera, para que no se mezcle tanto, porque va a entrar por allá. Entonces, el flujo aumenta, entra por aquí el aire, y la FiO2, en teoría, se estabiliza. ¿De acuerdo? Es más, ¿han visto esto o no? Seguro que no. Porque a veces, en enfermería o nosotros mismos, cuando programamos al paciente, no lo colocamos. En el hospital lo tenemos de color verde. Y eso va aquí. Y acá tiene esta boquilla que está acá. Esto va aquí. ¿Para qué sirve eso? Porque eso es como si fuera una tacita que lo envuelve y le da un huequito por acá al costado y luego se puede meter acá. El problema es si el paciente, por ejemplo, está con su bata o está con la máscara y se tapa. Y en eso la sábana tapa esta ventana. ¿Puede generar el efecto? No. Entonces, en teoría, eso le da más aperturas para alguna zona para que pueda generar el efecto de jalar el aire. Por eso tienen que colocarle siempre esto que a veces no le colocan. ¿De acuerdo? Vale. Sigan. Solo vamos a hablar de lo que es la reanimación de administración de oxígeno, que nos va a proporcionar más que una respiración espontánea en aquellos pacientes que estén intubados, ¿no? O que estén conectados a un extremo del flujómetro y otros extremos de válvula. La cánula nasal de alto flujo, que es un sistema más que nada de oxígeno de alto flujo y que va a tener dos parámetros. Uno que es la parte del flujo, que va a ser en la parte de lo que es la bobina. Pero el último grupo va a ser la cánula nasal. Ya, de lo que es el casco cefálico. No, eso. Bueno, el albú tiene lo mismo. Ustedes si tienen que reanimar a un paciente y tienen que poner rezo, el albú tiene el mismo efecto ventrículo. El de la derecha siempre es una válvula de PIP, pero eso probablemente no lo vayan a utilizar, eso lo utilizamos en la UCI. Pero si no, la máscara de reservorio funciona con el mismo efecto ventrículo. Recuerden siempre hay que poner al máximo de oxígeno y les va a dar una alta concentración de oxígeno. Siga. ¿En qué pacientes vamos a usar esta máscara ventrículo? Cuando tengamos, en primer caso, la insuficiencia respiratoria, ¿no? Que sea más que nada en fases crónicas, como por ejemplo en pacientes con época avanzada. También en otros pacientes con IRA, pero también que estén con ventilación espontánea. Y otros pacientes que presenten hipoxemia, ya sea moderada severa, y otros en pacientes con enfermedades cardíacas o que sean neurológicos y que sean sensibles a cambios de la oxigenación, ¿no? Ya sean pacientes que han tenido una estabilidad ACV
una insuficiencia cardíaca congestiva. Bueno, dentro de las ventajas y desventajas de este uso va a ser el control preciso. Dentro de las ventajas vamos a tener un control preciso del FI2, se va a mejorar la oxigenación, va a haber menor riesgo de la intubación y va a haber un menor manejo de las secreciones, ¿no? En caso haya alguna patología respiratoria crónica. Pero ¿cuáles van a ser las ventajas? Que va a provocar una irritación de la piel y y también que la FI2 va a ser baja si la mascarilla no se llega a ajustar de una manera correcta y que el helado puede llegar a impedir el habla, inclusive lo que es el proceso de comer. Eso sería todo. El último grupo. Junior Miguel. No. ¿Este doctor? Gabriel Espinosa. Ollán León. Roger Cisneros. Ángel Mesa. Alejandra Cuadros. Ángel. Roger. Con Roger. Ya, bueno. Ya, a ver, comenzamos. Va a ser permanencia cánula nasal de alto flujo, siguiente. Ya prácticamente hemos visto que vendría a ser un tipo de dispositivo que da soporte respiratorio, lo que vendría a ser de alto flujo. Vamos a ver dos características importantes, lo que vendría a ser un gas tanto calentado y humidificado, como una de sus ventajas. Siguiente. Ya, vamos a encontrar 5 mecanismos de lo que vendría a ser su acción, ¿vale? Entonces, primero, por ejemplo, es la menor difusión del oxígeno administrado en el caso del aire ambiente, ya lo estamos mencionando, lo que vendría a ser en el caso de los altos flujos, por ejemplo. Imaginemos en el caso de una neumonía, frecuencia respiratoria 45, imaginemos un volumen corriente de 400, por ejemplo, cc por respiración. Supongamos que su requerimiento de este paciente es 18 litros por minuto. Entonces, un dispositivo, por ejemplo, que no va a cubrir este requerimiento, tendría que ser uno de bajo flujo y nos hemos dado cuenta que como solamente llega a 15 de los 18, el resto lo tiene que tomar de lo que viene a ser el ambiente. Y como lo toma del ambiente, este va a empezar a diluir lo que viene a ser el flujo que nosotros estamos administrando y por eso es que llega a ser variable. Y bueno, en el caso de la casa nasal de alto flujo que alcanza entre 30 y 60 litros por minuto, va a sobrepasar ese requerimiento y por lo tanto es que el FIO nosotros que encontramos es constante. El segundo vendría a ser el washout effect, que en la literatura lo encontramos así como el barrido o esa limpieza de lo que vendría a ser a nivel de la cavidad nasofaringe principalmente. Tiene que vencer en el nivel de la cavidad nasofaringe tiene que vencer esta presión. Lo que hace, y lo que lo vemos aquí graficado, por ejemplo, es que esto es lo que fisiológicamente nosotros encontramos, lo que es la concentración de dióxido de carbono, pero el flujo alto que la cánula nasal de alto flujo nos permite ingresar va a limpiar toda esta región. Y eso prácticamente es un beneficio que tiene este dispositivo. El siguiente. Correcto. Eso también podría funcionar con las cánulas nasales. O sea, es decir, lo que explica su colega es correcto. Es decir, yo agarro y tomo aire. Cuando exhalo, en el espacio muerto anatómico, ¿qué cosa queda? CO2. Cuando vuelvo a inhalar, una parte de ese CO2 va a volver a ingresar en el alveolo, se llama rebreathe. Entonces, lo que hace normalmente el efecto de washout es que durante mi exhalación está entrando aire a tan alta velocidad que ese efecto lo está limpiando, moviendo toda esa cantidad de CO2. Entonces, cuando yo vuelvo a inhalar, ese oxígeno que está en el espacio anatómico se va a volver a meter. Si ustedes le ponen una cánula nasal a un paciente, una cánula a 15 litros por minuto, podría pasar lo mismo. Para que no se pone porque la humidificación reseca mucho todo el espacio, toda la vía aérea anatómica y demás, genera mucho desconfort. Entonces, esto como está humidificado y caliente, pues mejora un poco todo. Bueno, justamente lo mencionaba el doctor, aquí podemos ver que a mayor flujo, por ejemplo 15, 30, 45, la cantidad de clearance, que mucho de barrimiento la limpieza, pues también aumenta, ¿no? Entonces, es la relación. Siguiente. La tercera, la generación de una presión positiva en vía aérea. Vendría a ser el CPAP, es el efecto que van a dar, lo que vendría a ser la presión positiva constante en lo que vendría a ser la vía aérea, por su significación en inglés. Lo que nos va a mencionar esto es que este dispositivo no solamente está metiendo un flujo, sino que también está aplicando una presión positiva. Una presión positiva que se transmite desde la vía aérea superior hasta la inferior. Llega a los alvéolos y permite dos efectos.
reclutamiento alveolar, por ejemplo. Supongamos que aquí en un edema agudo de pulmón, por una insuficiencia cardíaca congestiva, y hay líquido, está repleto. Entonces esa presión positiva permite barrer con eso y así podemos tener muchos más alveolos disponibles para que se desarrolle la hematosis. Y otro también es que esa presión positiva impide que haya permite que los alveolos estén como que permanentemente abiertos, o bueno, abiertos por ejemplo, y que no se estén colapsando, ¿no? Bueno, el surfactante en realidad evita eso, pero el punto es mantenerlos lo más aperturados posible, ¿no? Bueno, este es un poco... Es decir, yo sé que eso lo venden así, pero los estudios de eso solo dicen que te da una presión de hasta 3 centímetros. Entonces, lo que usted dice es correcto, doctor. O sea, lo que el doctor explica es totalmente correcto. Normalmente una lesión pulmonar, el alveolo puede estar dañado. El neumocito hipodos puede estar dañado, no produce surfactante, puede haber tendencia al colapso alveolar, y además el alveolo puede estar colapsado porque tiene agua o proteínas o lo que sea dentro del alveolo. Entonces, tú lo que quieres es aumentar tu capacidad residual funcional. ¿Verdad? ¿Cuál es la capacidad residual funcional? ¿Lo que han explicado? ¿Tienen explicado? No, la capacidad residual. El volumen de reserva. ¿Cuál es el volumen de reserva? O sea, tú agarras y exhalas, ¿no? Exhalas. Y vuelves a hacer una respiración forzada. Te un volumen de reserva respiratorio, ¿verdad? La capacidad final. Eso normalmente es 1 litro, ¿de acuerdo? Entonces, el problema es cuando tú tienes alveolos colapsados y demás. Normalmente eso, cuando tú exhalas, casi no te queda. Eso se llama baby lamp. Entonces, los pacientes que tienen esto, normalmente los alveolos se colapsan todititos. Entonces, cuando tienes eso, lo que hace, en teoría, la presión positiva que hacemos con el ventilador mecánico es generar presiones de apertura alveolar y al final de la respiración, lo que ha dicho su colega, se mantienen abiertos. El problema es cuando el pulmón está muy colapsado y todo lo que hace es meterle aire y abrirlo, meterle aire y abrirlo. Eso se llama cizallamiento y eso produce mucho daño alveolar y produce más infiltrado proteináceo, más lesión pulmonar y el paciente empeora. Entonces, lo que en teoría puede producir esto es mantener el alveolo abierto. Entonces, el alveolo ya no se vuelve a aperturar desde un punto de cierre, sino está más abierto y se abre. Está más abierto y se abre. Entonces, ya no se lesiona tanto. Pero las presiones dependen de que el paciente tenga la boca cerrada, porque si está abierto se pierde, y las presiones máximas que dan son 3 centímetros de agua. En general, los alveolos para aperturarse necesitan presiones de apertura 15, 20, hasta 45 centímetros de agua. Entonces, con 3 centímetros, ¿ves que el que vende esto te dice que no es? El cuarto efecto, aumento del volumen circular. Eso tiene que ver con la disminución del espacio muerto anatómico que mencionamos previamente, que aumenta, le tendría que ser volumen alveolar efectivo, y también lo tendría que ser el efecto washout, ¿no? Mencionado. Y la disminución del trabajo respiratorio, porque según esta gráfica, por ejemplo, si comparamos una máscara de oxígeno con una cánula nasal de alto flujo, vemos que con las condiciones magnéticas de tratamiento hay una disminución en frecuencia respiratoria, hay una aminora también que tendría que ser el índice disneico. Entonces, eso también es. Y el mejor de los efectos sería mejorar el transporte mucociliar. Eso es por sus dos efectos, porque te da prácticamente un aire tanto caliente como humidificado. La temperatura es entre 34 y 37 grados centígrados y la humedad relativa está en 100% y la que vendría a ser la absoluta, a mencionar unos 35 miligramos de agua por litro, por ejemplo. Entonces, lo que permite aquí, y permite la idea, es que prácticamente los cilios prefieren estar húmedos. Permiten una mejor función de lo que vendría a ser el epitelio, ¿no? Con estos cilios. Prácticamente estos cilios, al estar humidificados, pueden permitir que nosotros eliminemos mejor lo que vendría a ser un tapón mucoso o el moco que está acumulado, y eso obviamente impide que el paciente, por ejemplo, llegue a infectar con algo. Entonces, ese vendría a ser el efecto que tiene. Estas vendrían a ser las indicaciones que nosotros encontramos en la guía PINSA. Mencionaban tanto criterios clínicos como criterios gasométricos para valorar lo que vendría a ser una apnea moderada o grave, lo que vendría a ser signo de trabajo respiratorio. Hablaban también las escalas de Wolf y Hakor, que vendría a ser, por ejemplo, work of breathing, el trabajo respiratorio que va a presentar el paciente, y lo que vendría a ser la escala Hakor, que es donde están allá. Heart rate, por ejemplo, para la frecuencia cardíaca, que vendría a ser acidosis para la frecuencia del pH. El C, por ejemplo, el consciousness state, por ejemplo, para la escala de Glasgow, lo que vendría a ser el grado de oxigenación, por ejemplo, con lo que vendría a ser la saturación arterial de oxígeno por el FIO, y lo que vendría a ser la R para respiratory rate, que es la frecuencia respiratoria que tiene el paciente, y también les dan puntajes. Y bueno, luego están los criterios, también hay criterios gasométricos, que vendría a ser el PAFI, por ejemplo, menor a 300, y bueno, lo que vendría a ser, por ejemplo, en el caso del pH 7.35, un PC2 más de 45, como que yendo para ese lado de que
para una insuficiencia respiratoria de tipo 2, más que nada usamos, por ejemplo, en el caso de el mecanismo de alto flujo, utilizamos en lo que puede ser en insuficiencia, los de alto flujo son para insuficiencias respiratorias tipo 1, las que son las hipoxémicas, ¿no? Siguiente. Esto vendrá a ser también, por ejemplo, otras indicaciones que encontramos, por ejemplo, según el tipo de parámetro que nosotros encontramos, el WOF, el HACOR que mencionábamos, y lo que vendrá a ser el índice de ROX, que mide lo que vendría a ser la saturación arterial de oxígeno, la FIO, la frecuencia respiratoria, y igual, ¿no? Lo cataloga según parámetros y cuál vendría a ser el mecanismo más apropiado para usar. Este vendría a ser el equipo de administración. Nosotros vamos a tener, por ejemplo, lo que vendría a ser este modulador, el modulador en el que está dando lo que es temperatura, lo que vendría a ser el grado de la humedad. Luego está esto conectado hacia lo que vendría a ser un calefactor y humidificador. De ahí sale un tubo que va a conectar a lo que vendría a ser ya la propia cánula, que va a estar con el paciente. Siguiente. El modo de empleo es todo escalado, no se mete una presión grande o amplia desde el inicio. E igual vamos a ver que para el destete también es progresivo. El inicio en el modo de empleo, por ejemplo, es, comenzamos por ejemplo con 20 a 35 litros por ejemplo por minuto, y después de 1, 2 o 3 minutos haciendo una valoración clínica, aumentamos por ejemplo 10 litros o incluso más. Y eso tenemos que ir monitorizando hasta poder, alcanzar por ejemplo unos 60 litros o más, lo que mencioné. Siguiente. También mencionaba, por ejemplo, hay ciertos parámetros que nosotros podemos usar para saber, oye, mi paciente le colocaba este cánula nasal, está evolucionando favorablemente, me va a ver la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, el índice de ROS que veíamos, el WOB y el HACOR, prácticamente siempre usan eso. O, por ejemplo, si está empeorando, ok, ahí están los criterios para derivar a un paciente a UCI con esos 6, igual PAFI, WOB, HACOR. En el caso, por ejemplo, mencionaba también lo que es el destete. Evaluación clínica, por ejemplo, si ya se ha resuelto o no la causa de la insuficiencia respiratoria que estamos tratando, los signos de fatiga respiratoria que vemos en el paciente, igual, patrón respiratorio, ¿no? Saturación parcial, frecuencia respiratoria y el PAF. Y igual, el procedimiento, por ejemplo, para realizar el destete, ¿no? Hacemos una reducción, como vemos ahí, 5 a 10 litros por minuto, cada 2 a 4 horas, vigilamos lo que deben ser las constantes vitales. Vemos que tratamos de mantener una FIO constante y bueno, lo que debe ser una gasometría con la presión arterial de oxígeno o la del dióxido de carbono. Siguiente. Entonces, las ventajas y desventajas: húmedo, caliente, tiene mejor tolerancia, mayor confort, es mucho más fácil de usar. El paciente, por ejemplo, puede llegar a lo que debe ser una alimentación por oral, no hay problema. Los inconvenientes puede ser el ruido, si el paciente no tiene la boca cerrada, hay un problema que podemos tener, y bueno, tener neumotórax y neumomedias. Y bueno, esos son los 4 criterios de fracaso que vimos en el caso de aplicar una cánula nasal. Si este paciente presenta una hipercapnia, una acidosis respiratoria, o si no mejora, por ejemplo, el respiratorio tras 60 minutos de iniciado y la cuenta de hacer el tratamiento. Y bueno, eso es lo que vamos a encontrar. Bueno, estos dispositivos son bastante caros. Las tubuladoras cuestan $150 $200. Y a veces, si no lo aplicas adecuadamente, pues a los minutos o a la hora tienes que intubar al paciente. No hay muchos niveles de evidencia. Algunos pacientes se puede utilizar. Nosotros tenemos ahorita uno cama 2. Hoy día justamente estamos intentando que bajar el flujo de litros. Lo está tolerando bastante bien, no aumenta la frecuencia respiratoria, que es lo más importante del paciente. Y bueno, consume mucha cantidad de oxígeno porque tiene alto litraje, con lo cual el entrado de esto que viene de la planta de oxígeno puede bajar a veces mucho las presiones. Entonces, en la pandemia pues no podemos utilizarlo porque las presiones de todas las fábricas de oxígeno pues bajaban mucho, entonces dejaba de dar oxígeno a todo el resto del hospital. Por esto requiere 60 litros por minuto, ¿no? Entonces, durante que tienes un mascarpolo le das a 15, entonces 60 litros es una barbaridad, entonces baja las PCI, las presiones de todo, entonces no podíamos utilizarlo mucho. Doctor, entonces el dispositivo como que con mayor costo-efectividad sería el Venturi, en este caso, ¿o no? Es dependiendo del paciente. O sea, pero si el paciente... Si necesitas FIO2 más alta, no le puedes poner un Venturi porque te da máximo la FIO2 0. Por cierto, una tontería. La FIO2 no se expresa en porcentaje, es una fracción, por eso es 0.algo, es 23%, 30%.
Bueno, pues utilicen bien sus dispositivos.